Oremos al Señor por lo que vamos a compartir esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos has traído con el propósito de adorarte, levantar nuestra voz, elevar nuestro corazón a ti, Señor. Pero también nos has traído, Señor, para poder escuchar tu voz y a partir de allí, Señor, poder obedecerte y cumplir todo aquello que tú quieres, Señor, que cumplamos y hagamos, Señor. Gracias, habla nuestras vidas. Llévanos, Señor, a actuar cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, entonces continuamos con nuestra serie, Unos a Otros. Cómo tratarnos los unos a los otros de tal manera que nos edifiquemos. Y hoy queremos hablar acerca de este tema tan importante y necesario en la vida de la iglesia. Sobrellevando las cargas unos a otros. Ahora, una realidad que experimentamos todos, creyentes y no creyentes, es el hecho de que todos tenemos diversas cargas. Es el hecho de que todos tenemos diversas cargas, diversos problemas. La palabra carga en el idioma original, en el idioma griego, en la Biblia significa peso, sufrimiento, penuria. Quiere decir que en la vida nosotros vamos a experimentar tiempos de sufrimiento, momentos de dolor, momentos difíciles, momentos tristes, ¿verdad? Tú y yo, a lo largo de esta vida, vamos a experimentar tiempos de tristeza, de angustia y de dolor. Y creo que todos en algún momento experimentamos ello, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos pasado momentos tristes? A ver, levante la mano bien en alto. ¿Y los jóvenes pasan momentos tristes también o no? ¿Y los prejuveniles, adolescentes, pasan momentos tristes, sí o no? Todos, en las diversas etapas de nuestra vida, de niño, adolescente, joven o adulto, experimentamos momentos de dolor por diversas situaciones. A veces será por una enfermedad, sea de uno mismo o de alguien a quien amamos. A veces será la pérdida de un hijo. A veces será la separación o el divorcio. A veces será la pérdida del trabajo, que por años quizás uno estuvo allí. Otros que intentaron un negocio, de repente tendrán la quiebra del negocio. Otros enfrentarán un accidente o tendrán un hijo o un familiar con problemas de conducta o de adicciones y muchas otras cosas dolorosas que enfrentamos día a día. La pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos y tenemos cargas en nuestras vidas? ¿Saben qué hacemos generalmente? Las llevamos solos. Nos la cargamos solos. Decimos quizás, ¿para qué voy a contarle? ¿Para qué voy a decirle a mamá? ¿Para qué los voy a preocupar? ¿Los voy a poner tristes? Mejor no cuento nada. Entonces lo llevo solo. O quizás decimos, no lo cuento porque después lo van a contar y todos van a saber y entonces no lo compartimos. ¿Y sabes qué produce el hecho de que nosotros no compartamos nuestras cargas? Tristeza, angustia, dolor, desaliento y desánimo. Ahora, también está la realidad del hecho de que nosotros muchas veces vemos a diversas personas que enfrentan situaciones difíciles. ¿Qué hacemos cuando vemos a otros llevar esas cargas? ¿Qué hacemos cuando a nuestro alrededor hay un hermano, una hermana o un familiar que está pasando una etapa de sufrimiento? ¿Qué hacemos generalmente? ¿Sabes? Muchas veces no atinamos en ayudar a esa persona. O a veces solo soltamos frases sencillas. Bueno, hermano, estaré orando por ti. Ya voy a orar por ti. O algunos que son más duros, más drásticos, dicen, bueno, al final todos tenemos problemas, pues. Hay que aguantar nomás. Sufre, peruano, sufre. Y aguantamos. Y pocas veces existe el deseo de sobrellevar, de ayudar las cargas de los otros. Pastor, ¿y por qué somos así? ¿Por qué es que no ayudamos a los demás a llevar sus cargas? Por dos razones, creo yo. En primer lugar,
porque a nadie nos gustan los problemas. A ver, ¿aquí hay alguien que le guste problemas? ¿Tener problemas? ¿Llevar problemas de otros? No, nuestro egoísmo, nuestra indiferencia nos lleva a no interesarnos en los problemas de los demás. Por eso es que huimos de los problemas y entonces nos volvemos indiferentes. Pero en segundo lugar, a veces no estamos atentos a los problemas de los demás por el individualismo y el egoísmo que existe en cada corazón. No hay la preocupación o el interés por los demás, por el prójimo, no. Decimos quizás, mire pastor, ya tengo mis propias cargas, tengo mis propios problemas, no quiero más problemas. Suficiente con los problemas y cargas que tengo en casa. Y entonces no tenemos el deseo de ayudar a nadie. No tenemos el deseo de ayudar a los que están enfrentando momentos tristes. Qué pena, ¿verdad? Qué tristeza es que muchas veces en la iglesia encontramos estas situaciones. ¿Y sabes qué? Lamentablemente, el hecho de que no sobrellevemos las cargas de los otros ha traído como consecuencia que muchos creyentes vivan hoy en día deprimidos, desalentados, desanimados, sin deseos de seguir a Cristo. Y es más, muchos se alejan o se apartan del Señor. Y así apartados o alejados del Señor, en esa depresión o tristeza, a veces llegan al punto de pensar en quitarse la vida. Suicidio. Como aquel anciano, la otra vez en el diario El Comercio, el diario colocó una noticia de un hombre de más de 60 años que, agobiado por los problemas y crisis que enfrentaba, vivía en un 9º piso de un edificio y se suicidó con una Biblia en la mano. Qué pena. Lamentablemente, amados hermanos, hemos olvidado lo que Dios nos manda hacer. Hemos olvidado lo que Dios nos pide que hagamos en estos sencillos versículos. ¿Recuerda lo que hemos leído? Gálatas 6, 2 y 3 dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué nos enseña estos versículos? Nos enseña 3 cosas importantes acerca de sobrellevar las cargas unos a otros. La primera de ellas, escucha mi hermano, la primera de ellas es que estamos llamados a sobrellevar las cargas. La primera de ellas, lo primero que nos enseña estos versículos es que tú y yo estamos llamados a sobrellevar las cargas. ¿Por qué, pastor? Recuerda lo que dice este verso en su primera parte. Dice el texto en el verso 6, dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. La palabra sobrellevar significa llevar, significa proveer para, significa ayudar. La idea de esta palabra es hombro a hombro soportar el peso de la carga del otro creyente. Significa que tú ayudas, que tú llevas, que tú provees tu hombro para ayudarle a cargar esa situación de crisis, esos problemas, ese momento de sufrimiento que está enfrentando. Quiere decir que sobrellevar las cargas significa que tú y yo pongamos el hombro al lado de la otra persona. ¿Amén? A ver, toca tu hombro, toca tu hombro. Poner el hombro. Repite, poner el hombro. Poner el hombro. Pero por los demás. Amén. Ahora, esta palabra nos pide sobrellevar las cargas cualquiera que está fuera. Puede ser una carga emocional. De repente la persona está sufriendo porque no tiene una buena autoestima, porque siente que no vale nada, porque siente que todo lo mira. Entonces tú entras allí y le ayudas, y le explicas,
y lo alientas y lo anima. O de repente es una carga espiritual, de repente ha pecado, ha ofendido a Dios, ha cometido algo. Entonces entras a ayudarle y pones el hombro, no para callar el pecado, sino para que pueda confesar el pecado y entonces alentarlo a seguir adelante. O de repente la carga sea familiar, un accidente, una enfermedad, una situación dolorosa en casa. Entonces tú le ayudas, tú pones el hombro, tú de alguna manera te esfuerzas por llevar esa carga con él, ese momento de dolor. Amén. Esa palabra sobrellevar en primer lugar es un verbo. Y el verbo demanda una acción inmediata. ¿Qué significa una acción inmediata? Significa que si yo veo que alguien está enfrentando una crisis, una situación de dolor, entonces yo actúo. Me acerco, le pregunto, averiguo, veo qué está pasando, cómo lo ayudo. En segundo lugar, esa palabra está en tiempo presente. Quiere decir que es algo continuo sin especificar un fin. Es decir, yo empiezo a ayudar y nunca termino. Amén. Significa entonces que debemos hacerlo siempre. Y en tercer lugar, esa palabra está en modo imperativo. Quiere decir que es una orden, una exhortación que Dios da a su iglesia, que nos pide a nosotros sobrellevar las cargas de los demás. Quiere decir que está en la voluntad del creyente el obedecer a Dios en ayudar al prójimo. Es cuestión de decisión, no de las circunstancias ni de cómo te sientes. Porque a veces nos sentimos mal o a veces estamos cansados y no, ¿para qué voy a ayudar? Yo me siento así o yo me siento peor. No, Dios nos pide que sobrellevemos. Dios nos dice, esta es una orden, yo quiero que tú lo hagas. Es como cuando salimos a trabajar. ¿Cuántos trabajan aquí? La mayoría trabaja, ¿no? ¿Cuántos estudian aquí? Muy bien. ¿Cuántos trabajan y estudian? Les felicito. ¿No le ha sucedido a veces que trabaja o estudia hasta altas horas de la noche? 1, 2 de la mañana y a veces tiene que terminar algo. Pero usted sabe que al día siguiente tiene que entrar a las 7, 8 de la mañana a trabajar. Pero se acostó tarde, 1, 2 de la mañana. Ahora se tiene que levantar, de repente su ritmo es levantarse 5, 5 y media, 6 de la mañana. Cuando se levanta porque suena el despertador y usted se aseguró que se ponga el despertador y suena, ¿qué le dice el cuerpo a usted? ¿Qué le pide el cuerpo? Duerme. O te arrulla, duérmete niño. ¿Sí o no? El cuerpo te pide que descanses, que duermas, sigue, porque está cansado. Quiere más horas de sueño, pero entonces se ejerce tu voluntad y tu responsabilidad. ¿Te acuerdas? Tengo que ir a estudiar o tengo que ir al trabajo y mi hora de entrada es a las 7. Entonces, ¿qué ejerces en ese momento? ¿Qué ejerces? Voluntad, decisión. Sobre lo que sientes en ese momento. Sientes cansancio, sueño, pero no le haces caso a lo que sientes. Ejerces tu voluntad por sobre lo que sientes. Y entonces te levantas y listo, a trabajar. Y llegas a tu hora. De igual manera, para ayudar a los demás, para alentar el corazón de otros, para poner el hombro cuando un hermano, una hermana, un familiar está enfrentando una situación difícil, no es cuestión de cómo me sienta, es cuestión de decisión, es que lo hagas, es que busques, es que puedas alentar el corazón. Amén. Por eso decide hacerlo, decide ayudar. Dile a la persona del lado, decide ayudar. Díselo. Ahora, el apóstol Pablo sabía muy bien que los creyentes estaban sufriendo. Por eso es que los alienta a tener esa actitud de ayudar, de poner el hombro, de sobrellevar las cargas de sus hermanos en Cristo. Romanos 15:1 va a decir, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que son fuertes, los que están allí, fortalecidos en el Señor, ayudemos.
¿Cuántos de nuestros hermanos hoy en día están sufriendo? ¿Cuántos de nuestros hermanos hoy en día están enfrentando momentos difíciles? De repente de soledad, de enfermedad, de alguna separación o alguien que está sufriendo en el hogar. Mientras caminan por esa etapa de dolor, los otros creyentes debemos acompañarlos. Debemos poner el hombro, debemos ayudarlos, debemos alentarlos, porque a eso Dios nos llama. Amén. Pero debemos estar dispuestos a sobrellevar esas cargas y que esa ayuda sea continua, no una sola vez, no. Porque eso está en nuestra decisión, no en las circunstancias que nos rodean, sino en la decisión de querer ser de bendición a los demás. ¿Cuántos queremos ser de bendición a otros? Amén. Pues es cuestión de decisión. Tú decides cada día ser de bendición y edificación a los demás. Permíteme contarte algo. Una familia hace muchos años enfrentaba una dura crisis económica. Era la época donde todo subía de precio, donde todo era muy caro y donde la crisis económica era muy aguda. Entonces, la mamá, el papá tenían que trabajar y aún los niños tenían que salir a vender algo para traer algo de comida a la casa y para comer ese día o para comer al día siguiente. Era así de dura la situación económica que enfrentaban. Pero ¿sabes qué pasó? Hubo un hermano, porque esta era una familia creyente, hubo un hermano, el discipulador, que todas las semanas, una vez por semana, se acercaba a esa casa y les llevaba la palabra de Dios. Él los visitaba y miraba su realidad y miraba su situación económica. Y a veces este hermano iba con algo de víveres para ayudarlos. A veces este hermano llevaba algo de fruta para ayudarlos. A veces este hermano llevaba pancito para el lonche después del devocional. Este hermano, durante esta etapa, llevó muchas veces la ayuda, pero sobre todo llevó la palabra de Dios para alentar el corazón de esa familia. Dejó la semilla de la palabra de Dios en el corazón de cada uno de ellos. ¿Sabes? Dentro de esa familia habían 6 niños, 4 niños varones y 2 mujercitas. Todos ellos perseveran hoy en la fe. Han pasado muchos años y ellos perseveran en la fe. Y de esas 2 niñas, una de ellas creció en el Señor, creció en la fe, se convirtió en una señorita y luego en una dama, en una mujer. Esa niña se convirtió luego en mi esposa. ¿Sabes? Pero hubo alguien que sobrellevó sus cargas y los ayudó en los momentos más difíciles. Y por ese trabajo de ese creyente, de ese hermano, esta familia también es fiel a Dios hoy en día. Amén. Amados hermanos, seamos fieles al Señor. Démosle un aplauso a Él. Seamos fieles en sobrellevar las cargas de los demás, en mirar quién está necesitando ayuda y ayudemos. La pregunta es, ¿qué motivó a este hombre a ayudar a esta familia? ¿Sabes qué lo motivó? Cumplir la ley de Cristo. Y ese es el segundo punto que tenemos que aprender esta mañana, que estamos llamados a cumplir la ley de Cristo. Estamos llamados a cumplir la ley de Cristo. La letra I, cuando aparece en este verso 6, dice, y cumplid así la ley de Cristo. Esa palabra, esa letra I, significa que mientras llevamos las cargas o ayudamos al que está enfrentando crisis, entonces estamos cumpliendo algo que Dios ha ordenado, algo que Cristo nos pidió hacer.
La palabra cumplir en el idioma griego significa obedecer. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Obedecer. ¿Y obedecer qué, pastor? ¿Cuál es la ley de Cristo que debemos obedecer tú y yo? ¿Recuerdas el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Están aquí? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo es semejante, dijo el Señor. ¿Cuál es? Amar al prójimo. Y mira que en el libro de Juan, el Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sabes cuál es la ley que debemos cumplir? Es la ley del amor. Es la ley del amor. Cuando tú ayudas a otros creyentes y los acompañas en los momentos difíciles, tú estás mostrando, estás evidenciando el amor de Dios que Él ha puesto en tu corazón para con tu prójimo. Cuando tú ayudas a alguien, evidencias entonces el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando nos preocupamos, cuando acompañamos a nuestros hermanos en su sufrimiento, estamos evidenciando el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 va a decir, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos aquí hemos recibido el Espíritu Santo en el momento de entregar nuestra vida a Cristo? Levanta tu mano bien en alto. Yo, pastor. Así es. Desde ese momento que tú recibiste a Cristo y recibiste el Espíritu Santo en tu corazón, el texto dice que Dios, ¿qué cosa ha hecho? Ha derramado. ¿Qué cosa ha derramado en tu corazón? ¿Qué cosa ha derramado? ¿Qué cosa ha derramado? Amor, amor, amor. Así que tú no puedes decir, yo no tengo amor. No. O se me acabó el amor. No. O no creo que pueda preocuparme por mi hermano. No. Porque el que ha recibido el Espíritu Santo ha recibido su amor. Amén. Por eso, amados hermanos, cuán importante es que tú y yo evidenciemos ese amor al ayudar a nuestros hermanos, a tu hermano en Cristo, porque solo el amor alivia el peso y el dolor de una carga. Cuando mostramos ese amor, ese interés, esa preocupación, el otro creyente se va a alentar, se va a animar, se va a sentir apoyado y va a sentir alivio en su corazón. ¿A cuánto de nosotros nos gusta que alguien nos aliente o nos anime cuando estamos pasando dificultades? ¿A quién nos gusta? ¿Sí o no? ¿Y cómo te sientes después de ello? Animado, alentado, con ganas de seguir. El apóstol Pablo también experimentó ese amor y esa ayuda mientras él estaba en la cárcel. Hubo un hombre, ¿verdad?, que lo apoyó, que lo ayudó, que sobrellevó su carga en esa etapa de sufrimiento. Ese hombre se llamaba Epafrodito. Este es un hombre de Dios que lo ayudó de tal manera que aún el apóstol, este hombre Epafrodito, y el apóstol Pablo describe que él casi pierde la vida ayudándolo al apóstol Pablo. ¿Sabes qué significa Epafrodito? ¿Sabes qué significa Epafrodito? Significa encantador. Ya tienes ahí el nombre para tu próximo hijo. Epafrodito. De bebé le llamas Epa, nada más. ¿Qué va a decir el apóstol Pablo de Epafrodito? Mira, su amigo, su compañero. Filipenses 2:25, bastuve por necesario
enviaros a Epafrodito. Y mira cómo lo describe: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mira cómo Epafrodito mostraba el amor que Dios había derramado en su corazón al ayudar a Pablo cuando él estaba en la cárcel. Y mira lo que describe, que Epafrodito era alguien dispuesto a ayudar. Era su hermano en la fe, porque hay que buscar a los hermanos en la fe. Era colaborador, es decir, estaba dispuesto a trabajar junto a Pablo. Era compañero de milicia, no de malicia. Era un compañero que estaba en la misma lucha, en el mismo frente de batalla, porque todos los hijos de Dios tenemos un enemigo en común y peleamos una misma batalla, pero con la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores, con la seguridad de que en Cristo tenemos la victoria asegurada. Amén. Pero estamos en la misma batalla. No somos enemigos unos al otro. Esposos, tu esposa no es tu enemiga, ni tu esposo es tu enemigo. A ver, miren los esposos, mírense. Tú dile, no eres mi enemigo, tú no eres mi enemiga. Tú eres mi amiga, mi compañera de batallas. Así es. ¿Sabes? El apóstol Pablo resalta de Epafrodito ello, y es que los hermanos que ayudan, que sobrellevan las cargas, son los compañeros de batalla, son los soldados que se apoyan mutuamente, son los mensajeros que llevan en su vida, en su corazón, el mensaje de Cristo, y que son ministradores, son servidores, dispuestos a hacer y dar lo mejor de sí por los demás. Amén. Es el amor de Cristo, amados hermanos, quien nos hace como Epafrodito. Es el amor de Cristo quien nos convierte en este tipo de personas y quien nos usa para ser de bendición a muchas vidas. Es el amor de Dios lo que motivó a este hermano a ayudar a la familia de mi esposa. Es el amor de Dios que nunca te va a dejar que te canses de ayudar, de alentar y de sobrellevar las cargas de los demás. Amén. Y como dice la Biblia, ese amor de Dios lo tienes en abundancia. Lo tienes en abundancia. Amén. Una niña de 8 años miraba un largo desfile militar con un niño de 2 años en sus brazos. Un señor que estaba a su lado le dijo, después de un largo rato de verla así cargando a ese niño, le preguntó, ¿no te cansa ese niño? Y la niña respondió, no, señor, porque él es mi hermanito. ¿Sabes? Nunca te vas a cansar de ayudar a alguien que lo necesita cuando hay amor en tu corazón y cuando sabes que necesita tu ayuda. Amén. En tercer lugar, ¿cómo sobrellevamos las cargas los unos a otros? ¿Cómo sobrellevamos las cargas los unos a otros? ¿Sabes? Debemos hacerlo siguiendo el ejemplo de Cristo, quien al vernos en nuestra condición, con nuestras cargas, pecados y sufrimiento, Él se hizo hombre para que así nosotros tengamos paz, para liberarnos de nuestras cargas y nuestros pecados y para que nosotros tengamos perdón y paz. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Te vio a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, con nuestras cargas, con nuestros pecados, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento,
pero no nos abandonó ni nos dejó. No, se interesó, se hizo hombre, murió en una cruz para que tú puedas entregarle tus cargas y tus pecados y puedas obtener el perdón, la salvación y la paz con Dios. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Entonces de Él debemos aprender. Amén. Dale un aplauso al Señor. De Él debemos imitarlo. Pastor, ¿y cómo lo hacemos? Con 5 cosas. 5 cosas que debemos imitar y hacer. En primer lugar, con una actitud humilde. Con una actitud humilde. Mira que el Señor Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló por amor a cada uno de nosotros para llevar nuestras cargas y nuestros pecados. Así es. Por eso Gálatas capítulo 6, el verso 3 dice, en la Nueva Traducción Viviente: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Interesante. En la Reina Valera dice: el que se cree ser algo, el que piensa de sí, el que supone de sí que es muy importante para ayudar a alguien, ¿qué es lo que hay en su corazón? Engaño, mentira, dureza, indiferencia, orgullo, egoísmo. Por eso no pienses que eres demasiado importante o estás demasiado ocupado o no tienes tiempo para ayudar a nadie. No, todos los que estamos aquí debemos tener una actitud humilde para ayudar al prójimo. Lo dice 1 Pedro 5:5, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Por eso, amados hermanos, tú y yo debemos estar dispuestos y mirar a aquellos que están pasando aflicciones. Si alguien te cuenta algo, te suelta algo o lo ves llorar, acércate y dile: cuéntame, ¿qué está pasando? Porque eso demuestra humildad. Porque algún día tú lo vas a necesitar. Y entonces todo lo que siembras, cosecharás. Y no solo eso, estarás obedeciendo a Dios y estarás mostrando el amor de Dios a los demás. Para sobrellevar las cargas, en segundo lugar, ¿cómo lo hacemos? Con disposición para buscarlos. La Biblia dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa palabra, buscar y salvar, significa esforzarse, tratar de encontrar. Y la palabra salvar, rescatar, sanar. Quiere decir que Cristo no se quedó en el cielo contemplando el dolor y el sufrimiento de nosotros. No, salió en nuestra búsqueda, se hizo hombre, murió en la cruz y nos salvó. De la misma manera, nosotros debemos buscar. Cuando alguien te dice: estoy pasando esto, debemos alentar. Para eso hay que llamarlos, llámalos por teléfono. Si sabes que el hermano o la hermana no está viniendo a tu célula, no está viniendo a tus reuniones, o si sabes que está enfrentando alguna situación, llámalo de inmediato. Pastor, no tengo saldo. Te presto mi celular. Llámalo, búscalo, coordina una cita, visítalo. Que ese creyente, que esa persona que está enfrentando una crisis, sienta tu preocupación, tu amor sincero, sienta tu ayuda, sienta tu acompañamiento de llevar su carga. De esa manera lo estaremos rescatando de la soledad, de la depresión, del desánimo, del desaliento, y estaremos trayendo sanidad, aliento, ánimo a su corazón, alivio a sus problemas. Amén. Por eso no solo con humildad, sino con disposición para buscarlos. En tercer lugar, con disposición para escucharlos. ¿Sabes? Santiago 1:19 va a decir:
Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Esa palabra oír significa escuchar y debemos ser rápidos en escuchar, pero sobre todo en prestar atención. Y aquí quiero centrarme un rato, mis hermanos. ¿Sabes? Cuando una persona está enfrentando crisis o te está contando su situación o está abriendo su corazón, esa persona desea de todo corazón que le prestes atención. ¿Qué significa prestarle atención? Significa quitar toda distracción. Quiere decir que en ese momento apaga el televisor. Apaga tu celular, ponlo en modo avión para que se vuele tu celular. Evita toda distracción en ese momento. Porque ¿qué pasa si la persona te conversa, te va contando y tú sigues mirando tu WhatsApp, tu Face? Un ratito, ya sigue. ¿Qué va a sentir la otra persona? ¿Qué va a sentir? Que no le importas, que no le interesa tu tema, que lo que le estás contando no es importante. Y entonces se va a sentir más dolido, más herido, más desanimado, más desalentado. Y en vez de ser de bendición, nos convertimos en tropiezo, en daño, en dolor. Por eso presta atención. Quita toda distracción. Quita todo aquello, que trae destrucción a esa conversación. Apaga. Por eso cuando estamos en la iglesia también y Dios está hablando a nuestro corazón, también quitemos toda distracción para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Y de esa manera tú estás mostrando preocupación, interés. Y ¿sabes qué? Cuando la persona te esté contando algo, si tú quieres mostrarle ese amor y preocupación, mírale a los ojos. Mírale a los ojos. Porque eso significa que estás prestando atención, que estás escuchando. Porque a todos nos cuesta mucho escuchar, ¿sí o no? Somos más fáciles de hablar y hablar y hablar y dar consejos y recitarle 20 versículos de la Biblia y todo lo demás. Pero a veces solo la persona necesita que le escuches. Mírale a los ojos. Es más, en un momento deténlo y tú repítele lo que está contando de manera resumida para que la persona sepa que tú le estás prestando atención. Y entonces esa persona se va a sentir aliviada. Se va a sentir importante, se va a sentir que hay alguien que está sobrellevando sus cargas. Ha habido consejerías que nosotros hemos tenido donde la persona ha venido, se ha sentado y nos ha contado todo. Y cuando terminó de hablar, pastor, muchas gracias, Dios le bendiga, ya me voy. Y se fue, pero aliviado, fortalecido. A veces no hemos tenido que hablar nada. ¿Y cuántas veces necesitamos solamente que nos escuche? ¿Sí o no? Y que nos presten atención. Así que dile a la persona de lado, presta atención. Dile, presta atención, presta atención. Cuando prestamos atención, traemos alivio y fortaleza a la persona. Y entonces se cumple lo que dice Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En cuarto lugar, ¿cómo sobrellevamos las cargas los unos a los otros? Hemos dicho con una actitud humilde, hemos dicho con disposición para buscarlos, hemos dicho con disposición para ayudar, para escucharlos. En cuarto lugar, con sabiduría para dar un consejo o ayuda. Dice la palabra de Dios, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Sabes? Si en el momento que la persona te está contando sus cargas y el Espíritu de Dios te guía a hablar algo, te guía a dar un consejo,
Un consejo atinado, hazlo siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios traerá consuelo, alivio y fortaleza al corazón de la persona. Por eso es importante que tú y yo nos apropiemos de las promesas, de los consejos que nos da la palabra de Dios. Y para eso hay que estudiarla. Amén. A propósito, hoy inició la Academia Bíblica. Espero que todos los que están acá hayan venido a estudiar. A ver, pregúntale al de tu lado. ¿Viniste a estudiar? Pregunta. Saca la correa si no vino. Entonces, si el Espíritu te guía en ese momento a darle un consejo, hazlo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Pero también, si esa persona necesita en ese momento una ayuda concreta, una ayuda material, y si está en tus posibilidades hacerlo, dale esa ayuda. Pero dásela como regalo. Nada de préstamos. Te presto, me devuelves, nada. Si está en tu corazón ayudar a alguien con lo que tú puedas, si está en tus posibilidades, ayúdalo en ese momento. Amén. Porque lo que tú das, Dios también ha de recompensarte. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Recuerda que más bienaventurado es dar que recibir. Si está en tus posibilidades ayudar a esa persona con algo concreto, hazlo, porque Dios te va a recompensar. Amén. Entonces, ¿cómo sobrellevar las cargas? Con humildad, con disposición para buscarlos, con disposición para escucharlos, con sabiduría para dar un consejo y en quinto y último lugar, con oración y clamor. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:16, y orad unos por otros, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Una vez que has escuchado sus cargas, una vez que ha abierto su corazón y te ha compartido sus luchas, sus temores, sus miedos, su dolor, su tristeza, entonces no es para que te cargues tú, no, es para que ahora juntos se acerquen a Dios y le digan, Señor, tú conoces el corazón de mi hermano, de mi hermana, cómo está. Tú sabes todas estas situaciones que está pasando y las enumeras y las mencionas, pero las ponemos en tus manos, Señor, para que tú des solución a tu manera, en tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad. Porque siempre tu voluntad para nuestras vidas será buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por eso es importante, hermanos, no es para que tú te cargues, es para que tú puedas orar. Y a partir de allí te comprometes con la otra persona y le dices, voy a orar por ti en los días que vienen. Y oraremos juntos para que las cosas cambien, para que Dios te envíe una respuesta. Y entonces la persona, después de haber orado contigo, de haber clamado a Dios y de sentir esa preocupación, ese amor, ese interés tuyo, esa persona saldrá aliviada de poner todas sus cargas en las manos de Dios. Porque ¿qué dijo Jesús en el Evangelio de Mateo? ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí, dijo Él, todos los que estéis trabajados, ¿y qué cosa? Y cargados. Y yo os haré descansar. Cuando nosotros ponemos todas nuestras cargas en las manos de Dios, Dios que nos da, Dios que nos da, Dios que nos da paz, descanso. Y eso es lo que el Señor quiere darte. Amados hermanos, para terminar, ¿saben? No nos olvidemos de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Si en este momento tú estás pasando una dura lucha o batalla o estás sufriendo algo, acércate a alguien maduro en la fe y compártele tu carga. Si tú sabes de alguien que está enfrentando un momento difícil, acércate y búscalo, escúchalo, ora con él y alienta su corazón, que sienta y perciba tu amor.
el amor que Dios ha derramado en tu corazón. Amén. Amado amigo, amiga que nos visitas, ¿sabes? Las primeras cargas o pesos que llevamos son las cargas del pecado. Lamentablemente el estar lejos de Dios es porque tenemos muchos pecados en nuestro corazón. Y ese pecado nos lleva a hacer cosas dolorosas, tristes, maldades, a ser egoístas, indiferentes y a dañar los que decimos que más amamos. El pecado en nuestro corazón nos separa de Dios y nunca vas a tener paz o descanso porque no hay comunión con Él. Hay una barrera que se llama pecado. Pero el Señor Jesús dijo: venid a mí. Tú esta mañana te puedes acercar a Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis cargas, aquí están mis pecados. Te pido perdón, Señor, trae paz a mi corazón, cámbiame, hazme una nueva persona. Y entonces Jesús dijo que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Si te acercas a Dios con esa sinceridad y corazón, Dios perdonará tu pecado, limpiará tu vida y hará de ti una nueva persona. ¿Quieres hacerlo esta mañana? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo y arrepentirte de tus pecados? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar juntos. Cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Dile así al Señor: Señor Jesús, tú conoces mi corazón, tú conoces mis pecados. En esta mañana me arrepiento de ello y te pido perdón, Señor. Perdóname por todo lo que he hecho hasta hoy, que ha ofendido tu nombre y que ha dañado a los que amo. Cámbiame, Señor. Me arrepiento de todo ello. Te entrego mi vida y mi corazón, Dios. Haz de mí una nueva persona, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu perdón y por tu amor. Gracias, Dios. Y mientras todos seguimos orando, si tú en esta mañana le has entregado tu vida a Cristo, le has pedido perdón por tus pecados, has repetido esta oración junto conmigo, allí donde estás, ponte de pie para que podamos orar por ti. Si has hecho esta oración, allí en el lugar donde estás, ponte de pie en el nombre de Cristo.